La primera vez que Lucas escuchó el nombre del pueblo, no fue en un mapa ni en un artículo antiguo, sino en un cuaderno manchado por el tiempo, escrito por la mano temblorosa de su abuelo Joaquín muchos años antes. Aquel cuaderno estaba lleno de relatos breves, direcciones de tabernas ya inexistentes, anotaciones sobre hostales rurales, fechas sin contexto, frases a medio terminar. Pero había una página que Lucas siempre volvía a leer, casi con devoción, porque parecía esconder un significado que aún no había sido revelado. En la parte superior de la hoja, escrita con tinta azul ya desgastada, se veía una sola palabra subrayada 2 veces: Valdemar. Debajo, una descripción escueta: pequeña aldea en algún lugar de los Pirineos. Nadie quiere hablar de ella. Cuando pregunté por qué, un anciano respondió: porque allí el amor nunca vuelve. Lucas nunca había podido olvidar esa frase. Le sonaba a advertencia, a misterio, a historia pendiente. Durante años había trabajado como periodista de investigación en Madrid, cubriendo sucesos duros y realidades incómodas. Pero cansado de tanta crudeza, dejó la redacción y se dedicó a escribir un libro sobre leyendas europeas relacionadas con el amor. Amores imposibles, trágicos, prohibidos, que habían alimentado la imaginación de generaciones enteras. El libro avanzaba bien, hasta que dejó de avanzar. Había capítulos sobre Verona, Lisboa, Praga. Si te gustan las historias conmovedoras, quédate conmigo, porque esta te llegará al alma. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y comentar para recibir más historias cautivadoras como esta. Ahora, volvamos a la historia. Pero le faltaba algo. Una historia que no se hubiera contado hasta el cansancio. Una historia que no fuera una postal turística. Una historia que escondiera algo oscuro, algo no domesticado por el tiempo. Una historia como Valdemar. Aquella noche de diciembre, sentado en su pequeño apartamento de Lavapiés, con las calles húmedas por la lluvia y el ordenador frente a él mostrando una página en blanco, Lucas cerró los ojos y volvió a pensar en ese nombre. Valdemar. ¿Por qué su abuelo habría sido tan críptico? ¿Qué quiso decir con «el amor nunca vuelve»? ¿Por qué una aldea entera guardaría silencio sobre algo así? Sin reflexionar demasiado, tomó el cuaderno, lo abrió por la página marcada y apoyó los dedos donde la tinta estaba más desgastada. Algo en su interior, una mezcla de intuición, instinto y necesidad, le dijo que era el momento. Encendió el portátil, buscó trenes rumbo al norte y reservó el 1 de la mañana. Preparó una mochila ligera, ropa térmica, cámara fotográfica, grabadora de voz, un par de libretas y el cuaderno de Joaquín. No sabía cuánto tiempo estaría fuera. Tampoco sabía exactamente a dónde iba. Pero sentía que, de alguna manera, había esperado años por este viaje. El tren avanzaba serpenteando entre montañas que parecían surgir de la nada, cubiertas por bosques fríos y densos. A medida que se alejaba de las ciudades, la señal del móvil desaparecía. Los túneles se hacían más largos, las estaciones más pequeñas. Lucas miraba por la ventana, fascinado por la manera en que la nieve cubría los pinos, por la luz tenue que se filtraba entre las nubes bajas. Era un paisaje duro, pero vivo. Finalmente llegó a una localidad mediana, la última estación que aparecía en los mapas. Desde allí, según las anotaciones de Joaquín, debía preguntar por un tal Tomás, un hombre que subía a la montaña con provisiones cada semana y que, si uno sabía pedirlo, podía guiar a un viajero hasta Valdemar. La plaza del pueblo estaba decorada con luces navideñas y pequeñas figuras de madera. Había un mercado invernal con puestos de miel, quesos artesanales y artesanías locales. Un aroma a castañas asadas impregnaba el aire, mezclándose con el frío que mordía las orejas. Lucas se acercó a una anciana que vendía frascos de miel dorada. «Perdone», dijo en español. «¿Ha oído hablar de un lugar llamado Valdemar?» El rostro de la mujer cambió de inmediato. Sus ojos se estrecharon, como si ese nombre fuera una sombra que prefería no ver. «¿Quién le habló de ese sitio?», preguntó, sin hostilidad, pero con cautela.
Lucas mostró el cuaderno. Mi abuelo pasó por aquí hace muchos años. Creo que llegó a escucharlo nombrar. La mujer tomó el cuaderno con manos temblorosas. Lo abrió. Rozó las letras como quien reconoce algo que creía olvidado. Ese hombre era viajero, dijo al fin. Recuerdo que preguntó demasiado. Valdemar existe, sí, pero no está en los mapas, y casi nadie sube ya. Señaló con la cabeza hacia una furgoneta azul estacionada al borde de la plaza. Hable con Tomás, él sabe el camino. Tomás era un hombre de rostro afilado, barba entrecana, ojos sorprendentemente claros. Estaba acomodando cajas de provisiones en la parte trasera de la furgoneta cuando Lucas se acercó. ¿Tomás?, preguntó. El hombre no respondió al instante. Lo observó de arriba a abajo, valorando quién era y qué quería. Depende de quién pregunta, respondió al fin con un acento áspero. Lucas explicó su propósito. El libro, la leyenda, el cuaderno del abuelo. Tomás escuchó sin parpadear. Los de la ciudad siempre buscan historias, dijo. Pero hay historias que no quieren ser encontradas. No busco turismo ni fantasía, respondió Lucas. Solo quiero comprender. Tomás guardó silencio unos segundos, como sopesando algo. Luego bajó la mirada. Subo a Valdemar en 1 hora, dijo. Si quiere venir, venga. Pero no diga que nadie le advirtió. El camino era estrecho y estaba cubierto de nieve. La furgoneta avanzaba entre árboles altos que parecían tocar el cielo gris. En ciertos tramos, Lucas tenía la sensación de estar entrando en un lugar olvidado por el mundo. No había casas, ni señales, ni postes eléctricos, solo la montaña, imponente, silenciosa. ¿Cuánta gente vive en Valdemar?, preguntó. Poca, dijo Tomás. Muy poca. Antes eran más. Pero algunos se fueron, otros... No terminó la frase. Cuando el camino se abrió por fin hacia un valle, Lucas contuvo el aliento. Allí, como un susurro entre las montañas, estaba Valdemar. Un puñado de casas de piedra, chimeneas encendidas, un pequeño campanario y, más allá, un lago congelado que parecía un enorme espejo blanco. La furgoneta se detuvo junto a una posada de madera. La posada del lago. Busque a Inés, dijo Tomás. Ella le dará habitación, y quizá, si usted insiste, le contará algunas cosas. Inés era una mujer difícil de clasificar. No era joven ni vieja, y sin embargo había en su rostro una belleza tranquila, casi antigua. Tenía el cabello recogido en un moño desordenado y los ojos verdes más penetrantes que Lucas había visto jamás. Cuando él mencionó Valdemar, el cuaderno y la leyenda, ella no se sorprendió. Suspiró. La gente viene buscando historias, dijo, pero aquí las historias tienen un precio. Lucas no retrocedió. Solo quiero escuchar y escribir, no haré daño a nadie. Inés lo estudió durante unos segundos. Luego asintió. Está bien, quédese. Tengo una habitación libre arriba. Pero una cosa. Se acercó, como si temiera que alguien pudiera oírla. Cuando escuche el campanario por la noche, no vaya al lago. No importa lo que oiga. ¿Entendido? Lucas sintió un escalofrío. Asintió. Y esa misma noche, escucharía algo que cambiaría todo. El viento helado azotaba las ventanas de la posada, mientras las manecillas del reloj volvían a dar la hora. La campana de la torre repicó 3 veces, profundamente, lentamente, y las conversaciones no cesaron ni un instante. Más tarde, en el silencio de la habitación, Lucas oyó algo más. Una voz, suave, femenina, cantando una triste melodía que venía del lago. ¿Cómo se llama esa persona? ¿Cómo se llama esa persona? Lucas permaneció inmóvil junto a la ventana, escuchando aquella voz que parecía surgir desde algún punto profundo del lago congelado. El viento golpeaba el vidrio con suavidad, pero la melodía lograba atravesar la tormenta como si fuera parte de ella. Era un canto apagado, lleno de nostalgia, tan frágil como un susurro, tan persistente como un lamento.
No sabía cuánto tiempo estuvo allí de pie, con la mano en la cortina y el corazón acelerado. Finalmente, cuando la voz pareció desvanecerse, dio un paso atrás y trató de convencerse de que solo imaginaba cosas. El cansancio, la nieve, la historia de Inés. Quizá todo se mezclaba en su mente, pero la verdad era que no podía negar lo que había sentido. La voz parecía llamarlo a él, no a un visitante cualquiera, a él por su nombre no pronunciado pero presentido. Durmió poco. Soñó con el altar de piedra que había visto junto al lago, con la cinta roja rígida por el frío, con un par de huellas que se perdían en un horizonte blanco. A ratos despertaba sudando, aunque la habitación estuviera helada. A ratos sentía que alguien estaba sentado al pie de la cama, observándolo. Pero cada vez que encendía la lámpara, no había nada. Cuando finalmente amaneció, el cielo estaba cubierto de nubes pesadas. Se vistió y bajó al salón de la posada. Olía a pan recién hecho y a café fuerte. Inés estaba detrás del bar, removiendo algo en una olla. Al verlo, levantó la mirada. «Pareces cansado», dijo sin rodeos. «Dormí mal», admitió Lucas. «Creo que escuché algo anoche». Inés dejó la cuchara a un lado y se acercó, secándose las manos en el delantal. Sus ojos verdes tenían un brillo indefinible, mezcla de preocupación y resignación. «Todos lo escuchan la primera noche», dijo en voz baja. «Algunos creen que es el viento, otros que son sueños, pero tú y yo sabemos que no lo era». Lucas tragó en seco. «¿Qué es exactamente esa voz?» Inés apoyó las manos en el mostrador, como si necesitara sostenerse. «La llaman el eco de Clara». El nombre resonó en la mente de Lucas como si ya lo hubiera escuchado antes, aunque sabía que no era así. Sonaba inevitable. «Ayer me contaste una parte de la historia», dijo él. «La parte suave. Creo que quiero escuchar el resto». Inés respiró profundo. «Termina tu café primero. No quiero que digas que te conté la verdad sin darte fuerzas antes». Cuando ambos estuvieron sentados en una mesa apartada, lejos de los pocos habitantes que desayunaban en silencio, Inés comenzó a hablar. No lo hacía como quien cuenta un mito, lo hacía como quien revive un recuerdo que duele. «Clara vivió aquí hace más de 100 años», dijo. «Era una joven hermosa, con una voz que muchos decían que estaba bendecida. Cantaba en la iglesia, en el mercado, en las celebraciones del solsticio. La gente la adoraba. Un invierno llegó a Valdemar un viajero, un hombre de paso. Nadie sabía de dónde venía, solo que buscaba refugio del frío. Se hospedó aquí, en esta misma posada. Le llamaban el forastero, y Clara se enamoró de él desde la primera noche. Lucas tomó una nota mental. El paralelismo era inquietante. ¿Él también se enamoró de ella? «Sí», respondió Inés. «Pero no debía. En aquel tiempo, Valdemar no veía con buenos ojos que sus mujeres se enamoraran de hombres de fuera. Decían que el amor es raíz, y las raíces no pueden plantarse en pies que no pertenecen al valle». Clara sabía esto, pero no le importó. Y él tampoco. Dicen que se encontraban junto al lago, siempre de noche, cuando nadie podía verlos. Ella cantaba para él. Él le prometía que volvería después del deshielo, que la llevaría consigo a donde fuera que el mundo quisiera abrirle camino. ¿Y cumplió su promesa?, preguntó Lucas con cautela. Inés negó lentamente. «Nunca regresó». Lucas sintió un nudo en la garganta. «¿Se fue sin ella?» «Eso es lo que muchos creyeron», dijo Inés. «Lo que preferían creer». Pero Clara no lo aceptó. Ella decía que él jamás habría partido sin despedirse, que algo le había ocurrido, que alguien lo había detenido, que el lago o las personas habían tomado lo que no era suyo. La tensión en la voz de Inés era palpable. «¿Qué hizo Clara?», susurró Lucas.
Inés bajó la mirada hacia sus manos. El solsticio siguiente, Clara caminó hasta la orilla del lago. Vestía de blanco. Cantaba su canción. Dicen que el hielo no se rompió por accidente. Dicen que ella eligió seguir el camino de la voz que escuchaba llamarla. Lucas sintió la piel erizarse. Pero tú dijiste que el cuerpo nunca apareció. Nunca, confirmó Inés. Y desde entonces, algunas noches, cuando el viento baja de la montaña, se escucha la misma melodía que Clara cantaba para su forastero. La habitación pareció enfriarse unos grados. Lucas respiró hondo. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo?, preguntó en voz baja. Inés tardó en responder. Las historias no regresan sin razón. Si la escuchaste, es porque el lago te reconoció. Porque tú eres igual que él. ¿Él quién?, repitió Lucas, aunque ya lo intuía. Inés lo miró directamente a los ojos. El forastero. Lucas sintió un golpe en el pecho. Algo entre incredulidad, nerviosismo y miedo primitivo. Eso es absurdo, dijo. Yo no tengo nada que ver con un hombre de hace 100 años. La historia se repite, dijo Inés con firmeza. Siempre se repite. Cada cierto número de generaciones, un forastero llega al valle. Y cuando eso sucede, la voz vuelve a llamar. Lucas no sabía qué responder. No creía en maldiciones ni en ciclos de almas atrapadas. Pero tampoco podía negar la angustia que le apretaba la garganta. La voz había sido real. Él la había escuchado. Él la había sentido. ¿Y qué ocurre si la sigo?, preguntó finalmente. Inés entrecerró los ojos. Algunos dicen que la voz no es llamada, sino advertencia. Otros creen que es un puente entre dos mundos que nunca debieron haberse separado. Pero te diré solo una cosa. Nadie que siga esa melodía regresa siendo el mismo. Lucas apoyó las manos sobre la mesa. Las palabras de Inés pesaban más que la nieve en los tejados. ¿Y tú?, preguntó. ¿Tú qué crees? Inés suspiró. Yo creo que el amor no siempre muere, aunque las personas sí. Después del desayuno, Lucas decidió caminar por el pueblo para despejar la mente. La nieve había parado, pero el frío seguía siendo afilado. Las casas de piedra parecían encogerse bajo sus propios tejados, cada una con un pequeño hilo de humo saliendo de la chimenea. Apenas había gente en las calles. Un niño pasó corriendo con un trineo, y 2 perros lo siguieron ladrando suavemente. Lucas caminó hasta la iglesia. La puerta estaba entreabierta. Dentro, el aire olía a cera derretida y a incienso antiguo. En un extremo del altar, una imagen de una mujer con un manto azul miraba hacia abajo con expresión serena. Dio un paso más y se detuvo. Había alguien allí. Una mujer joven, de cabello oscuro y largo, estaba sentada en la última fila, mirando fijamente hacia el altar. No lloraba, pero tenía los ojos rojos, como si hubiera pasado la noche en vela. Al oír sus pasos, giró la cabeza y lo miró. Lucas sintió un estremecimiento, no porque fuera hermosa, que lo era, sino porque había algo en su mirada que transmitía un dolor profundo, antiguo, como si conociera secretos que nadie más se atrevía a nombrar. Perdón, dijo Lucas. No quería interrumpir. Ella negó suavemente. No interrumpes nada. Ya he terminado aquí. Se levantó, pero no caminó hacia la puerta. En lugar de eso, se quedó donde estaba, observándolo con curiosidad. No eres de aquí, dijo ella en un español suave, casi musical. ¿Tan obvio es?, preguntó Lucas. La mujer sonrió apenas. Aquí todos recordamos cada rostro. El tuyo no lo había visto nunca. Me llamo Lucas, dijo él. Ella inclinó la cabeza. Yo soy Alba. Lucas sintió que el nombre se quedaba grabado en su mente, como si ya hubiera sido pronunciado en algún sueño. Estoy escribiendo un libro, explicó él, sobre historias antiguas de amor. Y parece que Valdemar tiene más de una. Alba bajó la mirada. Demasiadas. Lucas dudó un instante. ¿Conoces la historia de Clara?
Alba levantó la vista de inmediato. Algo en sus ojos cambió. Todos la conocemos, dijo, pero no todos la entendemos. Lucas tragó saliva. ¿Y tú? ¿Sí la entiendes? Alba dio unos pasos hacia él. Estaba tan cerca que Lucas pudo ver pequeños copos de nieve aún atrapados en su cabello. Depende, susurró ella. ¿Estás seguro de querer entenderla tú? Lucas se quedó inmóvil. Alba lo miró unos segundos más, y luego pasó de largo, caminando hacia la salida. Justo antes de cruzar la puerta, se detuvo. No escuches la voz, dijo sin girarse. ¿Y si la escuchas? No la sigas. Y salió, dejándolo allí, rodeado de silencio. Aquel día transcurrió como un sueño inquietante. Había algo en el aire, en la forma en que las personas lo observaban, en las miradas veloces que intercambiaban. Lucas sentía que el pueblo entero sabía algo que él ignoraba, algo que no querían revelar. Pero al mismo tiempo, sentía que alguien o algo sí quería revelárselo. Al caer la tarde, decidió ir al lago. Quería verlo con luz suficiente. Quería entender qué había allí que hacía que tantas historias regresaran a ese mismo punto. Caminó por el sendero de madera. Los árboles desnudos formaban una especie de pasillo natural, y el frío se volvió más intenso a cada paso. Cuando llegó a la orilla, se detuvo. El lago era una enorme extensión blanca, lisa, sin una sola grieta visible. El bosque al otro lado parecía más oscuro que antes, y el altar de piedra, apenas cubierto por nieve, seguía allí, solitario, como un guardián. Lucas se arrodilló y tocó el hielo con la palma de la mano. Estaba helado, muerto, pero al mismo tiempo vibraba, como si algo respirara debajo. Un escalofrío recorrió su espalda. Hermoso, ¿verdad? Lucas se sobresaltó. Al volverse vio a Tomás parado unos metros atrás, los brazos cruzados, la expresión dura. No deberías venir solo, dijo Tomás. El lago confunde. ¿Confunde? Repitió Lucas. Tomás se acercó. Su rostro parecía esculpido por el frío. Aquí todos hemos perdido algo. Algunos... demasiado. Lucas respiró hondo. ¿Tú también? Tomás apretó la mandíbula. Sí. Y no quiero que nadie más pierda nada por culpa de ese maldito eco. Lucas lo miró fijamente. ¿Qué le pasó a Clara en realidad? Tomás rió. Amargo. Te lo contará Inés cuando ella decida. Pero te doy un consejo. No creas que el pasado está muerto. Aquí, sigue respirando. Lucas sintió un nudo en el estómago. ¿Y tú, conociste a alguien que siguiera la voz? Tomás bajó la mirada, como si aquello fuera demasiado doloroso de decir. Mi hermana, susurró. Lucas sintió un golpe en el pecho. Lo siento. No, dijo Tomás, levantando la mano. No digas nada. Solo prométeme algo. Si la voz vuelve a llamarte, no respondas. Y se marchó sin mirar atrás. Lucas se quedó solo, con el mundo blanco extendiéndose a su alrededor y el corazón latiendo demasiado rápido. Esa noche, Lucas no bajó a cenar. Permaneció en su habitación, sentado junto a la ventana, observando cómo la nevada se hacía más densa. Era como si el cielo quisiera borrar el mundo, o cubrirlo con un silencio absoluto. Pasada la medianoche, el viento cambió de dirección, y entonces la escuchó. La voz, clara, cantando para él, esta vez más clara, más cerca, más humana. Lucas sintió que las piernas se movían solas. Abrió la puerta. Bajó las escaleras. El salón estaba oscuro. Un paso. Otro. El eco de la voz guiándolo. Y cuando abrió la puerta exterior, la vio. A una figura blanca, de pie sobre el hielo, inmóvil, mirándolo, esperándolo. Y la voz era ella, cantándole solo a él. Lucas dio un paso hacia el lago, y entonces, una mano lo agarró con fuerza. ¡No!, gritó Inés, arrastrándolo hacia atrás. ¡No es ella! La puerta se cerró de golpe.
La voz se apagó. La figura desapareció. Solo quedó el silencio. Lucas cayó de rodillas, temblando. Inés lo abrazó con violencia, casi con miedo. «No vuelvas a salir de noche», susurró. «No cuando el lago te llama por tu nombre». Lucas la miró, aturdido. «¿Cómo sabes que...?» «Porque todos los que escuchan la canción empiezan igual que tú». Ella cerró los ojos. «Y casi ninguno termina bien». El silencio dentro de la posada parecía más pesado que el viento afuera. Después de cerrar la puerta con brusquedad, Inés mantuvo a Lucas sujeto por los hombros como si temiera que él huyera o que algo invisible quisiera arrebatárselo. Sus manos temblaban, aunque su rostro trataba de mantenerse firme. «Estuviste a un paso», murmuró ella. «A un solo paso de no regresar». Lucas, aún jadeando, sintió el frío atravesándole la médula. Las palabras no le salían. Solo podía ver una y otra vez la figura que se había aparecido sobre el hielo. Blanca, inmóvil, como una mujer esperando pacientemente a ser alcanzada. Era... Lucas tragó saliva. ¿Era Clara? No lo sé, respondió Inés, bajando lentamente las manos. Nadie lo sabe ya. Lo que sea que líes debajo del hielo, no es Clara como la recuerdan. No es un espíritu bondadoso buscando compañía. Es algo mezclado con el dolor, con el tiempo, con el eco de lo que nunca tuvo cierre. Se dejó caer en una silla. Lucas la imitó, todavía tembloroso. «Vienen repitiéndome lo mismo desde que llegué», dijo Lucas, intentando recuperar el aire. «Que el pasado sigue respirando, que la historia se repite, que el lago llama. Pero ¿por qué a mí? ¿Qué tiene que ver conmigo? ¿Qué clase de coincidencia absurda es esa?» Inés lo observó con una expresión que no supo interpretar. «¿De verdad crees en las coincidencias, Lucas?» «Por ahora creo en lo que puedo entender», respondió él. «Y esto... no lo entiendo». Inés entrecerró los ojos. «Quizá tu abuelo sí lo entendió». Lucas frunció el ceño. «¿Mi abuelo? ¿Qué tiene que ver Joaquín con esto?» Inés no respondió de inmediato. Caminó hacia una estantería polvorienta, abrió un cajón y sacó un sobre pequeño, amarillento por el tiempo. Se lo entregó a Lucas. «Esto llegó aquí hace más de 30 años», explicó. «Nadie vino a reclamarlo. Yo era niña cuando lo guardaron en el cajón. No sabía a quién pertenecía, hasta que vi tu cuaderno». Lucas sintió un vuelco en el estómago. Abrió el sobre con manos inquietas. Dentro, encontró una hoja escrita con la misma letra inconfundible de su abuelo. «Para quien regrese en mi lugar». Lucas leyó la frase en silencio. Inés habló muy despacio. «Tu abuelo vino a Valdemar y se fue cambiado. Nunca quiso contar lo que vio aquí, pero dejó eso, como si supiera que alguien de su sangre volvería algún día». Lucas pasó los dedos por la hoja. El papel crujió suavemente, como si también respirara. «¿Puedo leerlo?», preguntó. «Es tuyo», respondió Inés. Lucas unfolded the page y comenzó a leer. «Valdemar no es un lugar, es un eco que se aferra a quienes cargan con un vacío. Yo llegué aquí buscando una historia, pero la historia me encontró a mí». Lucas sintió un nudo en la garganta. Inés no dijo nada. No hacía falta. Lucas siguió leyendo. «Oí la voz, la misma que tú escucharás, la misma que escuchó aquel hombre hace 100 años, la misma que escuchan todos los que vienen con una herida abierta. Valdemar llama a los que intentan huir de algo». Lucas cerró los ojos. Su abuelo... ¿lo sabía todo? ¿Había estado en el mismo lugar donde él acababa de casi perderse? ¿Había estado a punto de seguir aquella voz? No pude quedarme. No tuve el valor. Pero sé que alguien volverá un día. Alguien que cargue con lo que yo no pude enfrentar. Si lees esto, es porque el lago te eligió, y porque tú, por desgracia, lo escuchaste. Lucas bajó lentamente la hoja. No podía hablar. Inés respiraba con dificultad, como si hubiera escuchado la carta tantas veces que ya no sabía si le pertenecía a ella también. ¿Qué significa esto?
susurró Lucas. Significa que tú no viniste aquí por casualidad, dijo Inés. Viniste porque estabas destinado a venir, como todos los forasteros antes que tú. Lucas sintió un fogonazo de rabia y miedo. No creo en destinos, dijo entre dientes. Pues deberías empezar, respondió una voz desde la puerta. Lucas se giró bruscamente. Tomás estaba allí, empapado de nieve, con la respiración irregular, como si hubiera estado buscando algo en la tormenta. No pude dormir, dijo él, cerrando la puerta detrás de sí. Algo estaba mal, lo sentí, y tenía razón. El lago intentó llevártelo. Inés cruzó los brazos. Llegaste tarde, dijo ella. Pero no demasiado tarde, respondió Tomás. Se acercó a Lucas. ¿La viste?, preguntó. Lucas no respondió. Solo bajó la mirada. Tomás apretó la mandíbula. Entonces ya estás marcado. Lucas levantó la cabeza de golpe. ¿Marcado por qué? Por la historia, respondió Tomás, señalando la carta del abuelo. Por el eco. Por algo que no quiere que te vayas. Lucas golpeó la mesa con frustración. Siempre hablan en acertijos. Digan lo que saben de una vez. El silencio se hizo pesado de nuevo. Inés se acercó y puso una mano en su hombro. Lucas, esto no es un acertijo, es una advertencia. Valdemar no es un pueblo normal. No desde que Clara desapareció. No desde que ella comenzó a cantar. Tomás lo miró fijamente. Y no desde que alguien más desapareció hace 10 años. Lucas sintió un escalofrío. ¿Quién? Tomás apretó los dientes. Mi hermana. Inés dejó de respirar por un segundo. Tomás, no, dijo él. Ya es hora. Lucas lo observó sin parpadear. Cuéntame. Tomás asintió lentamente. Mi hermana se llamaba Elena. Tenía 20 años. Dulce, testaruda, siempre riéndose de todo. Una noche de nevada fuerte, escuchó la voz. Igual que tú. Igual que Clara. Igual que tu abuelo. Lucas tragó saliva. Tomás continuó. La seguimos hasta el lago. Gritamos su nombre. Pero cuando llegamos, ella ya estaba de pie sobre el hielo, como si alguien la hubiera llamado por dentro. Cuando intentamos alcanzarla, se quebró la voz. El hielo cedió. Lucas sintió que algo le atravesaba el pecho. Lo siento, dijo sin saber qué más decir. Tomás levantó una mano. No busco consuelo. Busco que entiendas esto. El lago no te llama porque seas especial. Te llama porque estás roto. Lucas tembló. Yo no estoy roto, murmuró. Inés lo miró con tristeza. Tomás negó con la cabeza. Claro que lo estás, dijo él. Solo alguien roto sigue una voz en la nieve. El resto del día pasó envuelto en un silencio extraño. Lucas apenas habló. Estuvo horas sentado junto a la ventana, observando cómo el viento movía los copos de nieve con violencia. Pensaba, Si te gustan las historias conmovedoras, quédate conmigo, porque esta te llegará al alma. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y comentar para recibir más historias cautivadoras como esta. Ahora, volvamos a la historia. en su abuelo. Pensaba en Tomás. Pensaba en Clara, en Elena, en todos los desaparecidos que el pueblo mencionaba con un miedo silencioso. Y pensaba, sobre todo, en la carta. Viniste aquí porque estabas destinado. No quería creer eso. No debía creerlo. Pero no podía evitar sentir que algo dentro de él encajaba demasiado bien con aquella frase. Al caer la tarde, decidió volver al lago. Quería verlo con la luz agonizante del sol. Quería saber qué había allí realmente. Inés trató de detenerlo. No vayas solo, pidió. Iré mientras haya luz, dijo Lucas. No saldré cuando oscurezca. Inés lo miró sin convencimiento. El lago no necesita oscuridad para confundirte, susurró. Pero él ya había salido. El aire estaba helado. La nevada había parado, pero el cielo seguía gris, pesado, cargado de algo que Lucas no sabría nombrar. Caminó hacia la orilla.
El altar de piedra seguía allí. La cinta roja seguía allí, moviéndose apenas. Y entonces lo vio. Una huella, una sola, marcada en la nieve fresca, como si alguien hubiera estado allí momentos antes. Lucas se agachó para examinarla. Era pequeña, de mujer, y no parecía antigua. El corazón se le aceleró. Se incorporó y observó alrededor. Y allí estaba, a pocos metros de él, en el límite entre la nieve firme y el hielo blanco, se encontraba Alba, la mujer de la iglesia, inmóvil, mirándolo. Lucas sintió un vacío súbito en el estómago. ¿Qué haces aquí?, preguntó él acercándose despacio. Alba no respondió, pero tampoco retrocedió. Te vi salir del pueblo, dijo finalmente. Pensé que quizá querías respuestas. Lucas respiró hondo. Quiero entender qué está pasando. Alba bajó la mirada hacia el hielo. No deberías estar aquí, susurró. Este lugar no perdona a los curiosos. Lucas se acercó un poco más. Entonces dime lo que sabes. Alba levantó los ojos. Tenía una expresión que mezclaba miedo y determinación. La historia de Clara no terminó como te contaron. Lucas sintió un escalofrío. ¿Qué quieres decir? Alba dio un paso hacia él. Que Clara no murió sola. El mundo pareció detenerse. Que... Alguien la siguió al hielo aquella noche, dijo Alba. Alguien que nunca volvió. Alguien que nadie quiso recordar. Lucas sintió el pulso en las sienes. ¿Quién? Alba sostuvo su mirada. El hombre al que ella amaba. Lucas se quedó sin aire. Pero... dijeron que él la había abandonado. Es lo que le convenía al pueblo, dijo Alba. Porque aceptar la verdad habría significado aceptar que no era una maldición, ni un destino, ni un accidente, sino algo mucho peor. Lucas tragó saliva. ¿Qué verdad? Alba respiró hondo. Que alguien los vio, que alguien los siguió, que alguien rompió el hielo desde atrás. Lucas sintió un vértigo repentino. ¿Quién haría algo así? Alba cerró los ojos. Alguien que no soportaba verla enamorada de un forastero. Alguien que creía que la estaba salvando del error. Lucas sintió el corazón golpearle el pecho. ¿Quién, Alba? ¿Quién? Ella lo miró fijamente. Mi familia. Lucas retrocedió un paso. ¿Tú qué? Alba parecía romperse por dentro. Mi bisabuelo. Fue él. Él empujó al hombre. Él rompió el hielo. Él vio cómo los dos se hundían. Y cayó. El pueblo también cayó. Porque preferían creer que era el destino antes que aceptar que había sido un crimen. Lucas sintió la sangre resonar en sus oídos. ¿Y cómo lo sabes? Alba lo miró con un dolor que parecía más antiguo que su propia vida. Porque lo confesó en su lecho de muerte, y mi familia me obligó a guardar silencio. Nadie quiere reabrir una herida que se ha vuelto leyenda. Lucas respiró entrecortado. Entonces, ¿la voz? ¿El eco de Clara? Alba negó lentamente. No es solo Clara, es él. Los dos quedaron atrapados en el mismo instante, llamándose el uno al otro, buscándose, repitiendo su última canción. Lucas sintió un escalofrío que le heló los huesos. ¿Y por qué me llama a mí? Alba bajó la mirada. Porque eres como él, porque vienes de fuera, porque llegaste con una herida que no quieres mirar, y porque el lago reconoce a los que no han cerrado su historia. Lucas dio un paso atrás. ¿Qué sabes tú de mí? Alba lo miró fijamente. Sé que alguien te dejó un vacío. Sé que vienes huyendo de algo que no quieres decir. Sé que cargas una pérdida. El lago siente esas cosas. Lucas apretó las manos. ¿Quieres decir que el lago se alimenta de eso? No lo sé, respondió Alba. Pero sé que se siente atraído por ello. Un silencio espeso cayó entre los dos. Lucas respiró hondo. ¿Por qué estás tú aquí, Alba? Ella respondió sin pestañear. Porque yo también escucho la voz. Lucas sintió un latigazo en el pecho. ¿Cuándo la escuchaste por primera vez? Cuando tenía 10 años, respondió ella. El día que mi madre murió.
Lucas se estremeció. Alba continuó. La voz llama a quienes llevan la herida abierta. Y yo la llevo desde entonces. Lucas se acercó un poco más. ¿Y la has seguido? Alba sonrió sin alegría. Una vez. Solo una. Mi padre me encontró justo a tiempo. Desde entonces, nunca vine sola. Hasta hoy. Lucas tragó saliva. ¿Por qué hoy? Ella lo miró como si la respuesta fuera obvia. Porque tú la escuchaste. Porque sabía que vendrías. Porque nadie que escucha esa voz puede ignorarla para siempre. Lucas cerró los ojos, sintiendo un vértigo profundo. Alba, si tu familia estuvo involucrada en la muerte de Clara y de aquel hombre, ¿por qué me cuentas esto? Alba respiró hondo. Porque no quiero seguir siendo parte del silencio. Porque alguien tiene que romper esta cadena. Porque... Su voz tembló. No quiero que el lago te lleve a ti también. Lucas la miró. Y en ese instante ambos oyeron un sonido. Un crujido. Un susurro. Un gemido que venía de debajo del hielo. Alba se puso pálida. No es posible, susurró. Aún no es de noche. Lucas dio un paso hacia atrás. El sonido se repitió, más intenso, como si algo, o alguien, estuviera golpeando desde abajo. Y entonces, una grieta fina, casi imperceptible, se trazó sobre el hielo blanco. Alba tomó la mano de Lucas con fuerza. «¡Tenemos que irnos! ¡Ya!». Lucas no discutió. Corrieron. El crujido se volvió un gemido. El gemido, un golpe. El golpe, un canto, una voz. Clara, o él, o ambos, llamándolo. Lucas sintió las piernas fallar. La voz lo perseguía por dentro de la piel, del cráneo, del pecho. Alba tiraba de él. «No lo escuches, no le hagas caso». Pero Lucas sí lo escuchaba, demasiado claro, demasiado cerca. Llegaron al sendero. El pueblo estaba a pocos metros, y entonces la voz susurró algo que heló el alma de Lucas. «Lucas». Alba se detuvo. Su rostro se tornó blanco como el hielo. «Dijo tu nombre». Lucas sintió que el corazón latía fuera de ritmo. No puede saber». Alba negó lentamente, con terror en los ojos. «El lago siempre sabe». Lucas dio un paso hacia atrás. La voz repitió. «Lucas». Alba lo sujetó por el brazo. «Si vuelves esta noche, no saldrás vivo». Lucas estaba temblando. «No voy a volver. No pienso volver». Pero Alba lo miró con una tristeza infinita. «Sí volverás. Todos vuelven, porque la historia no termina, hasta que uno de ustedes decide cerrarla». Lucas sintió la sangre congelarse. «¿Ustedes? ¿Quiénes?». Alba respiró hondo. «Los forasteros». Silencio. «Igual que él. Igual que tu abuelo. Igual que tú». Lucas se llevó la mano al pecho. La voz volvió a susurrar muy despacio, como quien acaricia una herida. «Vuelve». Alba sintió un escalofrío. «Lucas, no entres esta noche en tu habitación, no te quedes solo, no escuches nada. Si escuchas, llama a alguien. A mí, a Inés, a Tomás, a quien sea». Pero Lucas apenas oía su voz. Oía la otra, más suave, más dulce, más profunda. Era la voz de alguien que no debía existir. Una voz que el hielo había guardado durante 100 años. Una voz que ahora lo conocía por su nombre, y que no pensaba dejarlo ir. El camino de regreso al pueblo le pareció más largo que nunca a Lucas. Cada paso que daba era como si una parte de él quisiera detenerse, girar, volver al lago, volver a la voz. Alba no lo soltó ni un segundo. Su mano temblaba, pero su agarre era firme, casi desesperado. Cuando llegaron al primer poste de luz del pueblo, Alba finalmente aflojó el ritmo, pero no su mano. «No mires atrás», le advirtió. «Nunca mires atrás cuando escuches tu nombre». Lucas obedeció. Sabía que, si lo hacía, algo dentro de él se rompería. Apenas alcanzaron la calle principal, Inés salió disparada de la posada. Sus ojos verdes ardían de miedo y de rabia.
Lucas, ¿estás bien? Preguntó, respirando agitadamente. Lucas intentó responder, pero no encontró palabras. Alba habló por él. Estaba junto al lago. La voz lo llamó. Inés cerró los ojos como si le hubieran apuñalado el alma. No debiste haberlo dejado salir solo, dijo a Alba. No soy su guardiana, respondió Alba dolida. Y tú tampoco. Pero debía haberlo sabido, replicó Inés. Lucas levantó la mano, exhausto. Basta, por favor. Las dos mujeres guardaron silencio, aunque el aire entre ellas seguía cargado de tensión. Tomás apareció unos segundos después con el rostro sombrío. Lo escuché desde mi casa, dijo. El hielo rugió como si algo golpeara desde abajo. No es normal a estas horas, no debería pasar antes de medianoche. Inés apretó los labios. Está adelantándose. ¿Adelantándose? Repitió Lucas confundido. Alba bajó la mirada. Cuando el lago reconoce a alguien, la voz cambia. Se hace más fuerte, más ansiosa. Te llama cada vez más temprano, cada vez más cerca. Lucas sintió un escalofrío. ¿Entonces esto va a empeorar? Inés se acercó. Puso una mano en su rostro y lo obligó a mirarla. Sí, Lucas, si no hacemos algo, esto va a empeorar mucho. Más tarde esa noche, Lucas se quedó en la posada. Inés insistió en no dejarlo dormir solo. Alba, en cambio, se marchó con prisa, prometiendo volver al amanecer. Tomás se ofreció a vigilar desde fuera, asegurando que nadie, ni nada, se acercaría sin que él lo notara. En la salita pequeña junto a la chimenea, Inés preparó té caliente y se sentó frente a Lucas. El fuego iluminaba su rostro con tonos dorados y oscuros. Ella lo observaba como si tratara de memorizar cada detalle, como si temiera que él desapareciera de un momento a otro. «Quiero que me escuches con atención», dijo ella. «Lo que te voy a contar, solo lo saben algunos en este pueblo, y muchos preferirían olvidar». Lucas asintió. Inés respiró hondo. El lago no siempre fue así. Antes era un lugar sagrado, un lugar de promesas. Los enamorados iban a él en el solsticio para sellar su unión, pero entonces ocurrió la tragedia de Clara, y después, la de otros. Y el lago cambió. Se volvió un eco de todas esas historias sin cerrar. Lucas frunció el ceño. ¿Un eco? Sí, respondió Inés. Aquí creemos que el amor que muere sin explicación deja un ruido que no se apaga, un ruido que busca repetirse. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Y por qué? ¿Por qué yo? Inés bajó la mirada. Porque tú también vienes de una historia sin cerrar. Lucas apretó los dientes. No quiero hablar de eso. Pero el lago sí, susurró Inés. Y te seguirá llamando hasta que lo hagas. No es magia, es tristeza. Tristeza que reconoce tristeza. Lucas se levantó bruscamente. No sabes nada sobre mí. Inés se puso de pie también. Sus ojos ardían. Sé más de lo que crees, dijo con una franqueza que lo dejó paralizado. Sé que alguien te dejó. Sé que no pudiste evitarlo. Sé que desde entonces no has vuelto a escribir nada real. Sé que huyes. Y sé que intentas llenar el vacío con historias ajenas para no mirar la tuya. Lucas tenía la respiración temblorosa. ¿Quién te contó eso? Nadie, respondió Inés suavemente. Puedo verlo en ti. Lucas apartó la mirada. Inés se acercó, despacio, como si temiera asustarlo. Lucas, no eres el primer forastero que llega cargando algo que no puede decir. El lago atrae a los que esconden un duelo. ¿Y tú? Lucas sintió la garganta cerrar. Ella era todo, murmuró, casi sin voz. Y se fue, de un día para otro, sin explicación. Inés posó una mano en su mejilla. Lo siento, susurró, pero esconderlo no te protege. Aquí, menos que en ningún otro sitio. El silencio se apoderó del cuarto. La única luz era el fuego. Inés retiró la mano lentamente. ¿Alguna vez la escuchaste llamarte?, preguntó de pronto. Lucas cerró los ojos.
Sí, admitió. A veces, cuando intento dormir, creo escuchar su voz, pero sé que no es real. Inés sostuvo su mirada. ¿Y si lo fuera? ¿Y si el lago no solo repitiera la historia de Clara, sino también la tuya? Lucas abrió los ojos, aterrado por la idea. ¿Qué significa eso? Que no te llama solo para repetir el pasado de Valdemar, dijo Inés. Te llama para repetir el tuyo. Lucas retrocedió un paso. No, Lucas, insistió Inés con urgencia. La voz del lago puede imitar, puede confundirte, puede tomar la forma que necesitas escuchar, la forma que temes, la forma que deseas. Lucas sintió las piernas debilitarse. No, no puede ser. Inés posó ambas manos en sus hombros. Lo que viste hoy en el hielo no era Clara. Era un reflejo, una proyección de lo que el lago cree que te atrapará, una ilusión hecha para ti. Lucas sintió que el mundo se inclinaba. La figura sobre el hielo, la voz susurrando su nombre, el escalofrío en el pecho. ¿Y si no era Clara? ¿Y si era ella? ¿La mujer que había perdido? Un dolor insoportable lo atravesó. Inés lo abrazó antes de que cayera al suelo. Mientras tanto, en el exterior, Tomás caminaba de un lado al otro frente a la posada, bajo una nevada que comenzaba a intensificarse. La calle estaba vacía. El viento arrastraba copos con furia, y el sonido del bosque era inquietante. A lo lejos, hacia el lago, se escuchó un crujido. Tomás levantó la cabeza. No, otra vez no, murmuró. No esta noche. Agarró una linterna y corrió hacia la orilla. La nieve le golpeaba el rostro. Su respiración salía en nubes blancas. Cuando llegó, alumbró la superficie blanca del lago, y su corazón dio un vuelco. Había algo moviéndose bajo el hielo. No era una sombra estática. No era el agua. Era algo que subía. Algo que quería salir. Tomás retrocedió con horror. Maldición. Está más fuerte que nunca. En la posada, Inés había logrado que Lucas se calmara. Él estaba sentado en el sillón junto al fuego, con una manta sobre los hombros. Su mirada estaba perdida. Inés, susurró. Si el lago puede imitarla, si puede llamarme con su voz, entonces debes ser más fuerte que ese eco, dijo ella. Debes aprender a reconocer lo que es real y lo que no. Lucas la miró. ¿Y qué es real aquí? Inés abrió la boca para responder, pero en ese instante la puerta de entrada se abrió de golpe. Alba entró, empapada y con los ojos muy abiertos. ¡Inés!, gritó. ¡Tomás está en el lago! Inés palideció. ¿Qué? ¿Por qué? Lo escuché desde mi casa, dijo Alba. Algo está diferente esta noche. Él ha salido corriendo. Lucas se levantó de inmediato. ¡Vamos! ¡No!, gritaron ambas al mismo tiempo. Inés tomó a Lucas por el brazo. ¿No entiendes que eso es lo que quiere el lago? ¡Que salgas! ¡Que lo escuches! Lucas la encaró con firmeza. Pero Tomás está ahí. No voy a dejarlo solo. Inés cerró los ojos, frustrada. Maldita sea. Finalmente lo soltó. Entonces no vayas sin mí. Alba asintió. Ni sin mí. Los tres cruzaron las calles nevadas en silencio. El viento era tan fuerte que parecía gemir entre las casas. El cielo estaba completamente negro. Cuando llegaron al sendero hacia el lago, lo vieron. Tomás estaba de pie en la orilla, la linterna caída a un lado, y él estaba mirando fijamente hacia el hielo, inmóvil, como hipnotizado. Lucas corrió hacia él. «Tomás, Tomás, mírame». Pero Tomás no reaccionó. Alba puso una mano sobre su boca cuando vio lo que él estaba mirando. Había una figura bajo el hielo, una figura pálida, con el cabello flotando como algas oscuras, mirando hacia arriba, mirando directamente a Tomás. Inés dio un paso atrás, horrorizada. «¡Oh, Dios! ¡No puede ser!». La figura golpeó el hielo desde abajo, un golpe seco, profundo, como si llamara a la puerta.
Lucas se paralizó. La figura golpeó otra vez, y otra, y entonces, la voz más fuerte que nunca. Tomás. Tomás tembló. Una lágrima se deslizó por su mejilla. Elena, susurró. Antes de que cualquiera pudiera reaccionar, él dio un paso hacia el hielo. Lucas se lanzó hacia adelante. ¡No! Lo agarró por la chaqueta justo cuando Tomás ponía un pie sobre el hielo. Alba y Inés corrieron también. Inés gritó: ¡Tomás! ¡Escúchame! ¡No es ella! ¡No es ella! Tomás lloraba. ¡Pero la escucho! ¡La escucho tan clara! Lucas tiró de él con todas sus fuerzas. ¡Es un engaño! ¡El lago usa su voz! ¡Ella no está ahí! La figura golpeó de nuevo. El hielo crujió. La voz susurró: ¡Ayúdame! Tomás gritó como un animal herido. ¡Elena! El hielo se agrietó. Un sonido terrible. Lucas, con un último esfuerzo, tiró de Tomás hacia atrás. Alba ayudó. Inés también. Entre los tres, lograron arrastrarlo a la nieve firme mientras el hielo se resquebrajaba donde él había estado a punto de pisar. La figura bajo el hielo se disolvió en sombras. La voz se apagó. Solo quedó el viento. Tomás cayó de rodillas, llorando. Lucas lo abrazó por los hombros. Inés estaba blanca como un fantasma. «¿Esto?», susurró ella. «Esto nunca había sido tan fuerte. Nunca había llamado así». Alba temblaba. «Se está despertando». Lucas la miró. «¿Qué se está despertando?». Alba lo miró con un terror que helaba la sangre. «La historia que comenzó con Clara nunca terminó. Y ahora quiere un final». Lucas sintió un escalofrío recorrerle todo el cuerpo. «¿Y qué necesita para terminar?». Alba bajó la mirada. «Un forastero. Uno marcado. Uno que cargue con la herida abierta». Lucas se quedó petrificado. «No, Lucas», dijo Inés, con los ojos llenos de lágrimas. «El lago no te llama por accidente». El viento rugió alrededor de ellos, borrando las huellas en cuestión de segundos. La figura en el hielo ya no estaba, pero la voz volvería, y todos lo sabían. Esa noche, Lucas no durmió. El valle tampoco. El lago esperaba. Y el canto volvería a sonar, más fuerte, más cerca, más personal, porque ahora el lago sabía su secreto, sabía su dolor, sabía su nombre, y no pensaba dejarlo ir. La tormenta se desató esa noche como si la montaña quisiera arrancarse la piel. Los árboles crujían bajo la fuerza del viento, las ventanas de la posada vibraban como si estuvieran a punto de romperse, y los tejados gimoteaban bajo el peso de la nieve fresca. Nunca antes el invierno había caído tan rápido, tan denso, tan famélico. Dentro de la posada, Lucas estaba sentado junto al fuego, envuelto en una manta, mirando fijamente las llamas sin realmente verlas. Inés caminaba de un lado a otro, inquieta, como si buscara algo que no sabía nombrar. Alba estaba en silencio, pegada a la ventana, observando el exterior como si temiera que algo surgiera entre los copos. Tomás no había dicho una palabra desde que casi había sido arrastrado al hielo. Permanecía sentado, con la cabeza entre las manos. El silencio entre los cuatro no era de calma, era de espera, de miedo, de destino. Finalmente, Lucas habló. «¿Qué pasará ahora?». Nadie respondió. Él insistió. «Digamos la verdad, toda, la que no han querido decirme. No la historia de Clara, no la historia del crimen, no los rumores. Quiero saber qué es exactamente lo que vive en ese lago». Inés dejó de caminar. Alba se giró hacia él. Tomás levantó la cabeza. Fue Tomás quien habló primero. «No es un espíritu», dijo con voz ronca. «No es un fantasma, ni una maldición. Es algo peor». Alba tragó saliva. «Es un eco, pero no un eco normal. Es un eco que tiene hambre. Un eco que no se extingue, porque nunca tuvo un final real». Lucas lo miró, confundido. «¿Hambre?». Inés asintió. «Hambre de cierre, de respuesta, de explicación, de justicia. Hambre de lo que nunca ocurrió».
Lucas apretó los puños. Todo esto comenzó con Clara y el forastero, ¿verdad? Con su muerte. No, dijo Alba. Comenzó antes. Lucas se tensó. ¿Antes? Ella se acercó a la mesa. Sus manos temblaban. La historia que todos conocen es solo el último hilo, pero hay más, mucho más. Miró a Inés, como pidiéndole permiso. Inés asintió lentamente. Dile lo que descubriste, susurró. Alba respiró hondo. Hace unas semanas encontré algo en mi casa, un cuaderno viejo, escondido bajo una tabla del piso. Era de mi bisabuelo. En él escribió cosas que nadie aquí quería recordar. Tomás tensó la mandíbula, como si aquello le doliera profundamente. ¿Qué cosas?, preguntó Lucas. Alba sacó de su bolso un pequeño cuaderno deteriorado. Se lo entregó. Lucas lo abrió. Las letras eran torpes, casi desesperadas. Leyó en voz alta. No fue la primera vez. No fue solo Clara. Antes de ellos, antes de ella. Otros también escucharon. Otros también caminaron hacia el hielo. Lucas levantó la mirada, impactado. ¿Qué significa esto? Alba se sentó frente a él. Mi bisabuelo confesó que lo que pasó con Clara ya había pasado antes, con otras mujeres, con otros forasteros, incluso con gente del mismo pueblo. El lago llama, desde siempre, desde antes de que él naciera, desde antes de que existiera este pueblo. Lucas sintió un escalofrío. Entonces, ¿no es culpa de Clara? ¿Ni de tu familia? Alba negó. No completamente. El crimen de mi bisabuelo solo aceleró algo que ya existía. El eco ya estaba allí. Solo necesitaba una historia lo bastante trágica, lo bastante intensa, para coger fuerza. Clara solo fue la chispa. Lucas cerró el cuaderno lentamente. Entonces, ¿qué quiere ese eco? Tomás habló, con voz quebrada. Quiere continuar, quiere repetirse, quiere otro forastero, quiere la misma historia, una y otra vez, hasta que alguien haga lo que ninguno pudo hacer. Lucas sintió un nudo en la garganta. ¿Qué cosa? Inés respondió con un susurro. Terminarla. La posada vibró bajo un golpe brutal de viento. El fuego parpadeó. Alba se abrazó los brazos. Tomás se levantó lentamente. La tormenta es demasiado fuerte, murmuró. El lago está inquieto. Inés miró a Lucas con preocupación. No deberías estar cerca de ninguna ventana. Esta noche... No, no es seguro. Lucas no se movió. ¿Qué más dice el cuaderno?, preguntó. ¿Qué fue lo que ese eco quiso antes? Alba frunció el ceño. Mi bisabuelo menciona algo más. Algo que descubrió demasiado tarde. Algo que intentó esconder. Algo que explica por qué te reconoce. Lucas se tensó. ¿Qué cosa? Alba abrió el cuaderno y pasó las páginas temblando. Aquí, dijo. Mira. Lucas leyó. El eco reconoce las heridas. Reconoce a quienes traen vacío. A quienes han perdido algo. A quienes buscan respuestas que no pueden encontrar. Inés se arrodilló junto a él. Lucas, ¿qué perdiste tú? Él cerró los ojos, luchando contra algo que llevaba meses reprimiendo. Su nombre era Daniela, dijo finalmente. Estuvimos juntos años, íbamos a casarnos. Y entonces, una mañana, se fue, sin nota, sin explicación. Nunca volvió. Nunca respondió. Nunca supe por qué. Las lágrimas bajaron por su rostro antes de que pudiera evitarlo. Hasta hoy, susurró. Nunca terminé esa historia. El silencio se hizo profundo. Muy profundo. Inés posó la mano sobre la suya. Eso es lo que el lago siente, dijo suavemente. Tu herida, tu vacío, tu pregunta sin respuesta. Alba se acercó lentamente. Lucas, lo siento mucho. Él respiró hondo, con dificultad. Creí que venir aquí me ayudaría a escribir un libro. Pero lo que quiero es entender cómo seguir adelante. Cómo cerrar algo que nunca se cerró. Tomás lo miró con los ojos enrojecidos. Entonces ya sabes lo que el lago va a pedirte. Lucas se estremeció. ¿Qué? Inés respondió,
en un susurro que parecía venir del fondo mismo de la montaña. Que elija, enfrentando tu verdad, tu dolor, tu pasado. Tomás se volvió hacia la ventana. Y el lago te va a obligar a hacerlo. Esta noche, no mañana, no después, es hoy. Lucas se levantó. ¿Cómo lo sabes? El viento golpeó la ventana con una fuerza que hizo temblar los vidrios. Tomás habló sin girarse, porque ya comenzó. El sonido llegó primero como un murmullo lejano, luego como un susurro, luego como un canto. Lucas sintió como el aire se le escapaba del pecho. Inés palideció. Alba dio un paso atrás. Tomás cerró los ojos. La voz era más clara que nunca, como si estuviera dentro de la posada. Lucas. La manta cayó de los hombros de él. Era su voz. No la de Clara, no la de alguien desconocido. La voz de Daniela. Lucas sintió las piernas fallar. No, no puede ser. Inés corrió hacia él. Lucas, escúchame. No es ella. Alba gritó. Es una ilusión. Es un reflejo de tu dolor. No le hagas caso. Pero Lucas ya no podía escucharlas, porque la voz se acercó más, hasta que la sintió al oído. Ayúdame. El fuego se apagó de golpe. La posada quedó en penumbra. Las ventanas temblaron. Y la puerta se abrió sola. Un viento helado entró, arrastrando nieve hacia el interior, y allí, en el umbral, había una figura blanca. Lucas dio un paso adelante. Alba gritó. ¡No! Tomás intentó sujetarlo. Inés corrió hacia la puerta. Pero Lucas fue más rápido. Salió. Y la tormenta se lo tragó. El viento lo golpeó con furia. La nieve cegaba. Las calles habían desaparecido bajo una capa blanca que borraba todo. Lucas caminaba sin ver, sin pensar, sin sentir el frío que debería matarlo. Solo escuchaba la voz. Aquí. Ven. Lucas. No sabía cuánto tiempo caminó. No sabía cómo llegó. Pero cuando levantó la vista, estaba frente al lago. El mundo entero era blanco. Y allí, en medio del hielo, estaba ella. Daniela. O lo que el lago quería que él creyera que era Daniela, vestida de blanco, descalza, inmóvil, con el rostro que él había amado más que a nadie, con la mirada que había perdido. Le tendió una mano. Lucas sintió los ojos llenarse de lágrimas. «Dani», susurró, y dio un paso, otro. El hielo crujió. Algo, una memoria, un instinto, un grito que no sabía de quién venía. Lo detuvo por un segundo, pero la voz dijo, «No tengas miedo». Y Lucas continuó, hasta que sintió el primer temblor bajo sus pies. El hielo estaba vivo. Respiraba, se abría, y allí, a pocos metros, la figura lo esperaba. Lucas dio un paso más, y el hielo se quebró con un grito, pero en lugar de hundirse, una mano lo agarró desde atrás. «¡Lucas!», gritó Inés. Él se volteó, aturdido. Inés estaba llorando. Tomás estaba detrás de ella, forcejeando contra la ventisca. Alba estaba más atrás, pálida, abrazándose el pecho. Lucas tembló. «Ella está ahí». «¡No!», gritó Inés, empujándolo hacia la orilla. «No es ella. Dani no está aquí. Daniela se fue porque no podía quedarse, no porque quisiera hacerte daño». Lucas se quedó inmóvil. «Pero nunca me dijo por qué». El hielo crujió más fuerte. La figura avanzó hacia él. Inés lo sacudió por los hombros. «Porque era humana, Lucas. Porque falló. Porque tuvo miedo. Porque a veces las personas no saben cómo amar como deberían. Eso es todo. No hay misterio. No hay magia. No hay eco. No hay nada que pueda traerla de vuelta». Las palabras golpearon a Lucas como un golpe físico. «Tu historia terminó», susurró Inés con lágrimas cayendo. «Pero tú no lo aceptaste». El hielo se abrió. La figura desapareció. La voz gritó, «¡Lucas, vuelve!». Y entonces Tomás rugió,
¡No le pertences! Tiró de Lucas con toda su fuerza. El hielo cedió, pero Lucas no cayó. La figura se hundió, el canto se extinguió, y el silencio regresó. Pesado, profundo, final. Lucas cayó de rodillas en la nieve, temblando, sollozando. Inés lo abrazó por detrás. Alba se arrodilló junto a él. Tomás observó el lago con el rostro endurecido. Se acabó por hoy, dijo. Por hoy. Pero todos sabían que el lago volvería. Hasta que Lucas hiciera lo que necesitaba hacer. Hasta que enfrentara la verdad. Hasta que cerrara su historia. La real, la humana, la que nunca tuvo respuesta, la que lo había traído a Valdemar. Esa noche, el eco se apagó. Pero no para siempre. Solo estaba esperando. Porque el final aún no había llegado. La tormenta empezó a perder fuerza durante la madrugada, como si hubiera gastado toda su rabia en un solo intento de arrancar a alguien del pueblo. Hacia el amanecer, el viento se volvió un murmullo y la nieve dejó de caer con furia para pasar a caer en silencio, como si el cielo también estuviera agotado. En la habitación de la posada, Lucas despertó con los ojos hinchados y la garganta seca. No estaba seguro de cuándo exactamente había dejado de llorar. Recordaba el frío, el hielo abriéndose, la figura en medio del lago, la voz copiando el timbre de Daniela, y recordaba a Inés gritándole que la historia ya había terminado, que no había magia, que no había nada que pudiera traerla de vuelta. Se quedó mirando el techo un largo rato. Por primera vez en mucho tiempo, no trató de huir del recuerdo. Lo dejó venir. Vio el rostro de Daniela, no como la falsa aparición sobre el hielo, sino como realmente era, con ojeras por trabajar hasta tarde, con risa fácil cuando algo le salía mal en la cocina, con ese gesto específico que hacía al atarse el cabello. Vio el día que se conocieron, vio la primera pelea, vio la última vez que la vio cruzar la puerta del piso, y la aceptó tal como fue, humana, imperfecta, asustada. No una promesa rota, no una maldición, no una víctima del destino, solo alguien que se fue. Se incorporó lentamente, sentándose al borde de la cama. En la mesilla estaba el cuaderno de su abuelo, la hoja con el mensaje, el cuaderno antiguo del bisabuelo de Alba. Tantos papeles queriendo explicar lo inexplicable, tanto esfuerzo por envolver el dolor en historias. Lucas sonrió, cansado. No era el lago, murmuró. Era yo. Se levantó, se lavó la cara con el agua helada del lavabo y se vistió. Cuando bajó al salón, la posada estaba casi vacía. Solo quedaban restos de vasos en las mesas, una brasa moribunda en la chimenea y el olor a madera húmeda. Inés estaba allí, sentada sola junto al fuego, con una taza entre las manos. Parecía no haber dormido nada. Al verlo, sus ojos se suavizaron. Pensé que dormirías más, dijo. Lucas se sentó frente a ella. Creo que ya dormí demasiado durante años, respondió. No aquí, sino en mi vida. Inés lo miró con atención. ¿Cómo te sientes? Lucas respiró hondo. Como si me hubieran arrancado algo. Pero esta vez para bien. Ella inclinó la cabeza. ¿Sigues escuchando la voz? Lucas se quedó en silencio unos segundos, buscando dentro de sí con sinceridad. No, admitió. No esta mañana. Una sombra de duda cruzó la mirada de Inés. Ten cuidado, dijo. El lago es traicionero. A veces calla solo para tomar impulso. Lucas asintió. Lo sé, pero anoche algo cambió. Cuando me gritaste que Daniela no era magia, que no era un misterio, solo una persona que eligió irse. Fue como si se rompiera algo. No sé si en mí o en el lago. Inés dejó la taza en la mesa. Se rompió en los dos, dijo, porque el eco se alimenta de esa necesidad de explicación, de ese ¿por qué a mí? Cuando aceptas que no hay respuesta, el eco se queda sin comida. Lucas bajó la mirada hacia sus propias manos. He pasado años viviendo en un ¿por qué? Pensando que si encontraba la palabra exacta, la escena exacta, el momento exacto, todo encajaría.
Pero a veces, las cosas no encajan. Solo pasan. Inés asintió, en silencio. Y si no encajan, continuó él, quizá no tengo que hacer un libro para entenderlo. Ni una leyenda, ni un monstruo bajo el hielo. A lo mejor solo necesitaba escuchar de alguien que no me debía nada, que ya terminó. Sus ojos se encontraron. Había en ellos un entendimiento que no necesitaba demasiadas palabras. ¿Dónde están Tomás y Alba?, preguntó Lucas. Tomás se fue a casa al amanecer, respondió Inés. Tenía que ver a su madre. Después de lo de anoche, ella no soporta estar sola. Alba sonrió con un matiz de ternura. Alba está en la iglesia. Siempre va allí cuando se siente culpable. ¿Se siente culpable? Piensa que la historia de su familia arrastró a los demás, respondió Inés. Como si lo que hizo su bisabuelo la marcara a ella para siempre. No entiende que cada uno elige qué legado acepta y cuál no. Lucas se levantó. Voy a verla. Inés lo observó. ¿Estás seguro? Él asintió. Creo que es hora de empezar a hablar de las cosas sin esconderse detrás del lago. La iglesia de Valdemar estaba casi vacía. El altar estaba adornado con algunas velas encendidas y un par de ramas de abeto, como un adorno de invierno improvisado. El frío se sentía incluso bajo el techo, pero el silencio tenía algo de acogedor. Alba estaba sentada en uno de los bancos del medio, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro entre las manos. No lloraba, pero su postura era la de alguien que se siente demasiado cansado para fingir fuerza. Lucas se acercó y se sentó a su lado, sin decir nada al principio. Ella levantó la vista, sorprendida. Luego sonrió débilmente. Pensé que te habías ido ya, dijo. Todavía no, respondió Lucas. Aunque el tren no espera para siempre. Ella bajó la mirada. ¿Sigues escuchándolo? No, dijo él. Desde anoche, ya no. Alba asintió lentamente. Entonces, funcionó. Lucas frunció el ceño. ¿Qué cosa? Alba se colocó un mechón de pelo detrás de la oreja antes de responder. Aceptar que no hay final perfecto, que no hay justicia suficiente para todo, que lo que pasó, pasó, que no se puede deshacer, que a veces la única manera de acabar con un eco es dejar de preguntarle de dónde viene. Lucas la miró. ¿Lo dices por mí o por ti? Alba sonrió con tristeza. Por los dos. Se hizo un silencio largo, pero no incómodo. ¿Tú también oyes la voz, verdad?, preguntó Lucas. Alba asintió. Desde que era niña, dijo. Pero nunca me llamó por mi nombre. A ti sí. Eso es diferente. ¿Y ahora?, preguntó él. Alba cerró los ojos por un instante. Está más lejos, como si estuviera buscando un camino distinto o resignándose. Lucas apoyó la espalda contra el banco. Quizá el lago se ha dado cuenta de que no puede seguir usando siempre la misma historia, que no puede abrirse paso a través de las vidas de otros para tapar un crimen de hace 100 años. Alba lo observó con atención. «Te has vuelto muy filosófico», dijo. Él sonrió, apenas. «No es filosofía», respondió. «Es supervivencia». Alba se rió suavemente, por primera vez en mucho tiempo. Mi bisabuelo escribió que el eco no descansaría hasta que uno de los forasteros hiciera algo distinto, dijo ella, señalando invisible el cuaderno. Muchos se dejaron arrastrar, otros huyeron. Tú, lo miró a los ojos. No hiciste ninguna de las dos cosas. Te acercaste, lo miraste de frente y elegiste quedarte. Lucas alzó una ceja. No estoy seguro de que quedarse sea la palabra. Más bien tuve que ser arrastrado hacia atrás por media aldea. No hablo del hielo, dijo Alba. Hablo de tu historia. No escapaste de ella. No la endulzaste. No la convertiste en una leyenda. La aceptaste como es. Lucas sintió un peso extraño en el pecho, pero ya no doloroso. Era más bien como si algo estuviera ocupando el espacio que antes era puro vacío. ¿Y ahora?, preguntó él. ¿Qué va a pasar con Valdemar?
Alba miró hacia el crucifijo del altar durante unos segundos. «Supongo que lo mismo de siempre», respondió. «La nieve vendrá y se irá. Algunos se marcharán al valle. Otros se quedarán. El lago seguirá ahí. Pero quizá…» lo miró. «Quizá sin tanta hambre». Lucas sonrió sin darse cuenta. «¿Te vas a quedar tú?» Alba lo miró sorprendida, como si no esperara que la pregunta fuera para ella. «No lo sé», dijo. «Nunca me había planteado realmente irme. Pensaba que estaba condenada a ser la nieta del hombre que empujó a 2 personas al agua. Pero anoche, cuando te vi en el hielo, y cuando vi que eras capaz de elegir algo distinto, pensé que tal vez yo también podía hacerlo». Lucas frunció el ceño. «¿Elegir qué?» «Elegir qué hacer con lo que me vino dado», respondió. «No puedo cambiar lo que hizo mi bisabuelo, pero puedo decidir si esa historia se convierte en una excusa para esconderme o en una razón para cuidar de que nadie más repita lo mismo». Lucas sostuvo su mirada. «Creo que ya lo estás haciendo». Alba parpadeó. «¿Cómo?» «Estabas allí», dijo él. «Siempre que el lago intentó llamarme más fuerte, tú estabas cerca. No sé si lo sabes, pero tu voz, tus preguntas, tu manera de entender la historia, hicieron que yo no me tirara de cabeza a ese hielo mucho antes». Alba bajó la mirada, con las mejillas ligeramente coloradas. «Yo solo no quería que murieras», dijo con honestidad. «No quería que Valdemar se convirtiera en otro lugar más donde el dolor manda». Lucas sonrió. «Entonces ya hiciste más que muchos». Los dos se quedaron en silencio un momento. La luz gris del día entraba por las vidrieras, tiñendo el interior de la iglesia con un brillo suave. «Hay algo que quiero hacer antes de irme», dijo de pronto Lucas. Alba lo miró. «¿Qué?» «Escribir», respondió. «Por primera vez, no sobre Verona, ni Lisboa, ni Praga, sino sobre Valdemar, pero no como una leyenda de fantasmas, como lo que es realmente, un lugar lleno de gente que vive con historias rotas, intentando no dejar que eso los destruya». Alba sonrió de lado. «Y supongo que también vas a escribir sobre una voz bajo el hielo, ¿no?» Lucas se encogió de hombros. «Tal vez», admitió, «pero no como un monstruo, ni como un espíritu vengativo, sino como el sonido de todo lo que no decimos, de todas las despedidas que no supimos hacer». Ella respiró hondo. «Creo que nadie lo ha contado así». «Pues será la primera vez», dijo él. Se puso de pie. «¿Vienes? Quiero hablar con Tomás antes de… Bueno, antes de ver si el tren de esta tarde sigue funcionando con esta nieve». Alba dudó un instante. Luego se levantó también. «Vamos». Encontraron a Tomás delante de su casa, arreglando una cerca de madera que el viento había derribado parcialmente. Tenía la cara cansada, pero sus movimientos eran seguros, como los de alguien que está acostumbrado a reparar cosas rotas una y otra vez. «Pensé que te habrías largado ya», dijo Tomás cuando vio a Lucas. «Todavía no», respondió Lucas. «Y quería darte las gracias». Tomás frunció el ceño. «¿Gracias? ¿Por qué exactamente? Casi eres tú quien tiene que rescatarme a mí de ese hielo». Lucas sonrió. «Por seguir aquí», dijo. «Por no haber dejado que lo que pasó con tu hermana te convirtiera en otra cosa. Podrías haberte ido hace años. Podrías haber borrado Valdemar de tu vida. Pero sigues aquí, trayendo provisiones, gritando a los locos que se acercan demasiado al lago». Tomás resopló. «No soy un héroe», dijo. «Solo un cabezota». «A veces es lo mismo», respondió Lucas. Tomás lo miró unos segundos, luego bajó la vista. «¿Y tú? ¿Qué vas a hacer ahora? ¿Volver a la ciudad? ¿Escribir tu libro sobre nuestra desgracia?» Lucas negó. «Voy a escribir», dijo, «pero no sobre vuestro monstruo, sobre vuestra forma de seguir adelante, sobre cómo es vivir en un lugar donde el pasado llama desde debajo del hielo, y aún así encendéis chimeneas, montáis mercados de invierno, decoráis la iglesia». Tomás se detuvo. Una expresión difícil de leer le cruzó el rostro.
Si vas a escribir sobre nosotros, dijo al fin, no nos conviertas en caricaturas, ni en víctimas eternas, ni en santos. Lucas asintió, serio. No lo haré, prometido. Tomás retomó su trabajo. Entonces, supongo que no me importa que cuentes lo que viste, murmuró. Alguien tiene que decirle al mundo que no todo lo que da miedo es un monstruo. A veces solo es dolor. Lucas sonrió, leve. Exactamente eso quiero decir. Se alejó con Alba unos pasos. Ella lo miraba con una mezcla curiosa de orgullo y melancolía. Una parte de mí tiene miedo de lo que escribirás, admitió ella. Y otra quiere verlo publicado. Te enviaré un ejemplar, dijo Lucas. Si es que algún día consigo que una editorial entienda que esta no es una historia de terror, sino de gente. Quizá las dos cosas, respondió Alba. Él rió. Quizá. El sol, pálido y tímido, intentó atravesar el manto de nubes cuando Lucas volvió a la posada para hacer la maleta. Inés lo ayudó a doblar algunas cosas, aunque en realidad solo las movía de un lado a otro, como si buscara prolongar el momento. No me gusta cuando la gente se marcha en invierno, dijo ella. Siempre siento que el valle muerde más fuerte a los que se van cuando todavía nieva. Lucas cerró la mochila. Si me quedo mucho más tiempo, respondió, acabaré ayudando a Tomás con la mercancía o sirviendo mesas aquí. Y entonces ya no me iría nunca. Inés lo miró con una mezcla de diversión y tristeza. ¿Y eso sería tan malo? Lucas sonrió. Para ti quizá no. Para mi editor, bastante. Los dos rieron en voz baja. Luego el silencio se instaló de nuevo, cargado de lo que no se decía. Hay algo que necesito hacer antes, dijo Lucas. Sacó el cuaderno de su abuelo Joaquín. Lo abrió por la página de Valdemar. Leyó una vez más la frase subrayada. Porque allí el amor nunca vuelve. Tomó un bolígrafo. Inés lo observó sin hablar. Lucas tachó lentamente esa frase. Luego escribió debajo con letra firme. En Valdemar el amor vuelve. No siempre como esperas. No siempre en la persona que perdiste. Pero vuelve. En los que eligen quedarse. En los que te arrancan del hielo cuando estás a punto de dejarte caer. Cerró el cuaderno y se lo mostró a Inés. Ella leyó en silencio. Sus ojos se humedecieron, pero no dejó que las lágrimas cayeran. Tu abuelo, dijo, estaría orgulloso. Él huyó, respondió Lucas. Yo también habría huido antes, pero gracias a este sitio, y a ti, creo que no voy a pasar el resto de mi vida corriendo. Inés se acercó y lo abrazó sin avisar. Fue un abrazo fuerte, cálido, que olía a madera, a humo y a pan recién hecho. Un abrazo de hogar. Cuando quieras volver, susurró ella. La posada tendrá tu cama lista, pero no vengas buscando voces. Ven buscando café, o sopa, o conversación. Lucas se rió suavemente. Lo tendré en cuenta. Se separaron despacio. ¿Y si algún día escuchas otra vez algo? Añadió Inés. Recuerda lo que te dije. Algunas voces vienen del hielo, otras de lo que guardamos debajo de la piel. Aprende a distinguirlas. Lucas asintió. Lo estoy aprendiendo. El viaje de regreso fue más silencioso que la ida. Tomás lo llevó hasta la localidad del valle en la furgoneta azul. Alba se sentó atrás, sin hablar mucho, pero con los ojos muy atentos a cada curva, a cada árbol, como si quisiera memorizarlo todo por si un día también ella decidía marcharse. Al llegar a la estación, Lucas bajó con la mochila al hombro. El tren aún no había llegado. La plataforma estaba casi desierta. Tomás le dio una palmada en el hombro. «Cuídate, forastero». «Tú también, montañés», respondió Lucas. Alba se acercó. «Cuando publiques el libro», dijo, «no te olvides de cambiar el nombre del pueblo». Lucas sonrió. «¿Quieres anonimato?» «No», respondió ella. «Quiero que quienes lo lean entiendan que no se trata de un mapa, sino de un espejo». «Entonces lo dejaré tal cual», replicó él. «Si alguien viene buscando fantasmas,
Se decepcionará. Pero si viene buscando una razón para aceptar su dolor, quizá encuentre algo. Alba lo miró con una mezcla de ternura y tristeza. Te voy a extrañar. Lucas sintió un leve golpe en el pecho, pero ya no dolía como antes. Era otra cosa, algo así como un comienzo. Yo también, dijo. Pero eso es lo que hacen las historias, ¿no? Nos dejan con algo de nostalgia, y luego nos obligan a seguir. Ella se rió, con los ojos brillando. Supongo que sí. La megafonía anunció la llegada del tren. Un silbido rasgó el aire frío. Lucas respiró hondo. Bueno, es el momento. Se inclinó y le dio un beso en la mejilla. Fue un gesto sencillo, sin promesas, sin dramatismo, pero sincero. Gracias por decirme la verdad de tu familia, dijo. Y por no dejar que el lago me tragara. Alba asintió. Gracias por no convertir a mi pueblo en un monstruo, respondió. Lucas subió al tren. Se sentó junto a la ventana. Mientras el tren comenzaba a moverse, levantó la mano. Alba y Tomás lo saludaron desde el andén. Poco a poco, la estación quedó atrás. Las montañas se alzaron de nuevo. La nieve empezó a desfilar ante sus ojos como un viejo filme en blanco y negro. Lucas sacó una libreta nueva y un bolígrafo. En la primera página escribió, Valdemar, bajo el invierno que nunca olvida. Debajo, añadió, esta no es la historia de un fantasma, ni de un lago maldito. Es la historia de lo que hacemos con el dolor que no entendemos, y de cómo a veces basta con que alguien nos diga, ya terminó, puedes seguir. Miró unos segundos la frase. Luego empezó a escribir de verdad. No sobre Clara como una leyenda. No sobre el eco como un monstruo, sino sobre Inés, que seguía abriendo la posada cada mañana aunque hubiera recuerdos que la despertaran cada noche. Sobre Tomás, que volvía al lago una y otra vez no para desafiarlo, sino para asegurarse de que nadie más cayera. Sobre Alba, que decidió romper el silencio de su familia para que otros pudieran vivir. Y sobre sí mismo, que había ido en busca de una historia y había encontrado, en cambio, la excusa perfecta para dejar de repetirse la suya. Mientras el tren subía por la ladera y el valle quedaba atrás, Lucas se dio cuenta de algo. No sabía si volvería a escuchar la voz. No sabía si el lago seguiría llamando a otros. No sabía si su libro tendría éxito o no. Pero por primera vez en mucho tiempo, no necesitaba saberlo. Porque el ruido dentro de él, ese eco insistente que le repetía, ¿por qué?, se había vuelto más leve, se había desplazado hacia otro lugar, y en su lugar había aparecido algo distinto, una calma nueva, una especie de gratitud, y una certeza sencilla, que algunas historias de amor no terminan con un beso, ni con una boda, ni con una reconciliación. Terminan cuando alguien deja de buscar fantasmas y empieza a aceptar a los vivos. El tren se internó en un túnel. Cuando salió al otro lado, el cielo era un poco más claro. Lucas siguió escribiendo. Valdemar quedaba lejos, pero una parte de él, no la parte rota, sino la parte reconstruida, se quedaría siempre allí. No bajo el hielo, no en la voz del lago, sino en la memoria de un invierno que, por fin, había aprendido a soltar. Fin. Si te gustan las historias conmovedoras, quédate conmigo, porque esta te llegará al alma. No olvides suscribirte al canal, darle a me gusta y comentar para recibir más historias cautivadoras como esta. Ahora, volvamos a la historia.